Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Bienvenidos al espacio de la entrevista. Entre 2011 y 2016, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, en Veracruz, que de manera honoraria presidía en aquel entonces Karime Macías Tubilla, o de Duarte, esposa del exgobernador Javier Duarte, entregó más de 415 millones de pesos en contratos con 33 empresas fantasma. Esta cifra representa un monto casi 4 veces superior a los 112 millones de pesos de presuntos desvíos que permanecieron o que permitieron en este caso a la Fiscalía de Veracruz obtener una orden de aprehensión contra Macías Tubilla, acusada de desviar esta cantidad a 6 empresas fantasma por productos y servicios pues que nunca llegaron. Para platicar esta noche de este tema, tras las investigaciones que aún se continúa haciendo entre Mexicanos contra la Corrupción y el portal Animal Político, uno de los ejes principales en este seguimiento de las rutas, del trazo de las empresas fantasma y de todo lo que tiene que ver con la familia que llevó a la quiebra financiera al estado de Veracruz, se encuentra en la línea telefónica vía hasta la Ciudad de México, Arturo Ángel. Él es periodista del portal Animal Político y finalmente pues el primero que pone la investigación sobre la mesa y dice: señores, esto gravemente está sucediendo en el estado de Veracruz. Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿no? Un placer estar aquí en tu espacio. Al contrario, muchísimas gracias por recibir la llamada. Y bueno, te preguntaría yo, para entrar ya en materia, mi querido Arturo, ¿cuánto tuvo que ver Karime Macías en los diversos desvíos que ocurrieron aquí en la entidad veracruzana? Mira, si nos atenemos a lo que hasta el momento hemos escuchado de exfuncionarios y de personas implicadas en las operaciones de desvíos de recursos públicos en Veracruz y de lavado de dinero, testimonios, varios de ellos que los hemos escuchado en las audiencias públicas del caso Javier Duarte, que se han realizado aquí en la Ciudad de México, y si atendemos también a lo que la propia Fiscalía de Veracruz y lo que nosotros hemos podido preguntar respecto a las investigaciones, pues era un papel fundamental. Es decir, no estamos hablando de que Karime Macías esté implicada en esta trama solo por ser la esposa de Javier Duarte o porque se haya beneficiado de este presunto desvío de recursos públicos masivo que ocurrió en el gobierno de su esposo, sino en realidad ella, y creo que no mentimos al señalarlo así, es identificada por personas implicadas en este caso como una auténtica gobernadora de facto también en el estado de Veracruz, donde ella igual presidía reuniones de gabinete sin tener por supuesto ninguna facultad para ello, pero además también operaba este esquema paralelo, esto ya no en el tema del gobierno propiamente, sino de todo el otro esquema paralelo y por supuesto ilegal de desvío de recursos, en donde ella ordenaba, daba instrucciones, coordinaba, tomaba decisiones y de hecho no es casualidad, yo diría, que como documentamos en la investigación que junto con Mexicanos contra la Corrupción hicimos en Animal Político, no es casualidad que justamente este desvío, este esquema fraudulento de desvío utilizando empresas fantasma, justamente haya iniciado por ahí, por el DIF estatal, en el primer año de Javier Duarte, con Karime Macías al frente de esa dependencia. Y donde el tesorero en los años 2011-2012 pues era el hoy diputado federal del PRI, Tarek Abdalá. Exacto. Una persona muy cercana a Karime y que a la postre se convertiría en tesorero del estado de Veracruz, expandiendo este mecanismo, pero que comenzó a funcionar a través del DIF del estado, ¿no? Es decir, Arturo, finalmente ella coordinaba estas mismas reuniones de gabinete sin tener ningún cargo dentro, finalmente, del primer círculo de poder de Javier Duarte de Ochoa. Simplemente por ser la primera dama del estado de Veracruz tomaba estas atribuciones. Pero lo más importante que tú me estás comentando, y lo cual también has publicado, es que finalmente ella lo que hacía era que se sentaba también a la mesa, es decir, negociaba en la oscuridad con los proveedores y ella era la que finalmente movía el pandero o repartía el pastel a conveniencia de esta familia y del primer círculo de poder. Y también la otra parte que tú me estás comentando es, finalmente, la llave de entrada o el primer eslabón en la creación de las empresas fantasmas fue el DIF estatal. Sí, exactamente. Incluso te diría que aquí estamos hablando de proveedores que no existían, evidentemente, eran ficticios. Estamos hablando
y eso también creo que fue la intención de publicar el reportaje que presentamos la semana pasada y que todos lo pueden consultar ahí en Animal Político. A ver, estamos hablando de una red gigantesca de 400 empresas fantasma, encabezadas todas por un mismo despacho que las creó en la clandestinidad, que es el despacho del contador Víctor López Gachús, y te diría que a través de él es como comienza a funcionar este esquema, ¿no? Finalmente, Karime, de acuerdo a las investigaciones, pues era la que autorizaba que esto ocurriera y ya se encargaban otros funcionarios de ejecutarlo. Por eso sería interesante conocer, llegado el momento en que podamos ver audiencias de este caso y que Karime pueda venir a responder por esos delitos que se le imputan, pues conocer cómo se ha logrado conectar su responsabilidad, porque también hay que decir algo, y es lo mismo que pasa con Javier Duarte. Evidentemente ellos no firmaron los contratos. Exacto. ¿Estamos de acuerdo, no? Exacto. Son funcionarios menores. Por ahí uno entiende, tal vez, habrá que verlo, que estas acusaciones lleven su tiempo, porque si bien en efecto varios de los contratos por los cuales ahora hay una orden de aprehensión contra Karime son los mismos que hace 2 años presentamos en aquel primer avance de esa investigación de empresas fantasma, bueno, hay que seguir un proceso con testigos, con seguimiento de cuentas bancarias para tratar de comprobarle al juez justamente que alguien que no aparece en un contrato fue quien se benefició de esto. No va a ser interesante, pero insisto, fue a través del DIF donde empezó este esquema y que luego en un hecho que yo diría no podemos calificar de otra forma que como un fraude de Estado, esto se extendió a una decena de dependencias del gobierno de Veracruz y a este despacho terminaron llegando más de 3.600 millones de pesos que hasta el día de hoy no sabemos dónde están. Con el Reino Unido, lo que nos han comentado las propias autoridades federales, y es de ahí que me aventuro a decirte que dudo mucho que ocurra pronto, pues lo que nos han comentado en la propia PGR es que pues no se les hace ninguna casualidad que Karime haya optado como destino al Reino Unido, claro, porque es un país fuera de varias de las legislaciones que tiene la Unión Europea, con la cual México sí tiene estrechos lazos de colaboración, pero el Reino Unido opera distinto, ¿no? Siempre creo que ha tenido esa característica, además de estar hasta separado del continente europeo, y si bien evidentemente en el Reino Unido también está Interpol, bueno, es otra jurisdicción, y lo que nos han comentado es que cualquier proceso de extradición, a menos que estuviéramos hablando de alguien de un perfil de terrorismo, que no es el caso, se vuelve muy complicado, entonces difícilmente, y hemos visto que así ha sucedido, no va a pasar que llegue Scotland Yard ni la división de Interpol a apresarla. Exactamente, más bien lo que se va a seguir es sí tener un seguimiento de ella, pero más bien seguir toda la vía diplomática que requiere un proceso de extradición, con la reserva de que veremos en qué estatus está el día de hoy Karime en el Reino Unido, porque hay que recordar que ella llega pues legalmente a ese país. El año pasado trascendió que había pedido una solicitud de asilo político. Exactamente, y el día de hoy viene bien, no sabemos cómo está su residencia, si ya tiene, el Reino Unido incluso plantea algunas visas de residentes hasta para personas que invierten dinero, entonces no sabemos realmente, y eso seguramente, evidentemente nos enteraremos conforme se desarrolle este proceso, qué tan sostenida está la estancia de Karime en el Reino Unido, pero seguramente si ya tiene algún permiso, algún tipo de residencia, se va a complicar todavía más, además de lo complejo que ya es traerlas desde aquel país, ¿no? En este hilo de investigación que ustedes han realizado a través del portal, a través también de tus contactos, con los cuales tú has seguido la pista de este matrimonio, del grupo también que se hace o que se beneficia con las empresas fantasma, tú pones también el dedo en el renglón sobre algo muy importante y hay una gran investigación que haces ahí donde sale una conexión importante entre 3 entidades, que es el DIF estatal Veracruz, una empresa llamada Asismex y el Partido Revolucionario Institucional, Artur. Sí, mira, y nosotros creemos que ese tal vez es el dato, además de justamente dimensionar el tamaño de la red, que son 400 empresas, y del dinero que a través de ahí se perdió, quedan 3.600 millones, creemos que ese es el dato fundamental, porque mira, cuando tú hablas con los expertos, no hay uno que no te diga que las empresas fantasmas se usan para operaciones electorales, pero es algo muy difícil de comprobar, porque ahí no hay rastro de una propiedad, por ejemplo, de un objeto físico. El dinero, pues en la operación electoral se desvanece. El mismo día de la elección se paga a representantes. Y la verdad es que aquí hubo la fortuna en términos periodísticos de que el Instituto Nacional Electoral por 5 años
investigó a esta empresa, a Sismex, sin saber, por supuesto, el INE que pertenecía a ninguna red. Simplemente la denunciaron hace 5 años por el tema de los monederos, ¿no?, que se pagaron en la elección del 2012, y 5 años después, porque ya se le acabó el tiempo al INE, tuvieron que sacar su conclusión y comprobar que a Sismex había pagado 15 millones de pesos a representantes del PRI el día de la elección. Pero también el INE alertó, ojo, esta empresa Sismex hizo triangulaciones en el proceso electoral por 1,000 millones sin ninguna explicación, porque nunca encontramos la empresa, y le dio parte a la PGR. Ahí se quedó el asunto. Nosotros, con el seguimiento que traíamos del tema de empresas fantasma, identificamos que Sismex es una empresa que forma parte de esta red de 400 compañías, donde evidentemente hay un puñado de compañías que se utilizan para simular los contratos, pero hay otras compañías de este mismo grupo que se utilizan para triangular los recursos y otras para invertirlo y así ir lavando su origen. Y Sismex está en esta última hipótesis. A través de ella fue una válvula para pagar para este financiamiento ilegal que ocurrió en el 2012 en la campaña del PRI. Lo que nosotros nos preguntamos es si de un solo pelo de este gato, ¿no?, el INE encontró que hubo financiamiento electoral. Imagínense ustedes una investigación seria que se abocara a romper el secreto bancario de las 400 empresas de esta red, que tanto no encontraríamos detrás, ¿no? A ver, por esta situación, este vínculo que hay entre el DIF, Karime, Sismex, Partido Revolucionario Institucional, ¿es que la PGR tiene tanto hermetismo o ha volteado hacia otro lado? Y es por eso el silencio en la cúpula del poder, es por eso el silencio presidencial en torno a este caso de corrupción. No, a ver, es que eso es por sentido común, incluso los que periodísticamente hemos seguido este caso, pues solamente una explicación de ese tipo o de una notable incompetencia es lo que nos explica por qué. En el caso, por ejemplo, de Karime y en el caso del señor Tarek Abdallah, diputado federal del PRI, ¿por qué la PGR no ha procedido en contra de ninguno de los dos? Claro. Porque nosotros sabemos, porque lo hemos escuchado en las propias audiencias públicas del caso Javier Duarte, no es algo que te hayan filtrado, sabemos que ellos dos están mencionados en la investigación, le hemos preguntado a la PGR, nos han dicho que en efecto ellos forman parte de las investigaciones, pero que llegado el momento oportuno que vayan ustedes a saber cuál sea ese, van a actuar en consecuencia. La realidad es que al día de hoy ni la PGR no ha procedido en contra de ninguno. Lo que hay es de parte de la Fiscalía de Veracruz, lo intentaron con Tarek Abdallah hace un año, fracasó, porque la Cámara de Diputados negó quitarle el fuero y ese se le acaba en septiembre, pero esa es la única razón por la cual no hay un caso abierto en contra de Tarek, porque pues no prosperó por el tema del fuero. Y en el caso de Karime, pues lo que hay hoy es una acusación de la Fiscalía del Estado, pero del lado de la PGR, que tiene conocimiento de todo esto desde hace más de un año, por lo menos, hasta el día de hoy, no hay ni una explicación de por qué no han procedido en ninguno de los dos casos. De los políticos que en este momento están gozando del fuero y tienen algún cargo y finalmente tienen inmunidad hasta el momento que se estaría acabando en septiembre, para ti, ¿quiénes son eslabones importantes en esta investigación, Arturo? Mira, yo te diría fundamentalmente que es el caso de Tarek. O sea, él y no solamente por lo que ya platicamos, incluso él siendo tesorero del gobierno de Javier Duarte durante 3, 4 años, pues él era la persona central, la que podía firmar los cheques, para decirlo pronto, y porque la propia Auditoría Superior de la Federación, que nunca está de más recordarlo, ha presentado más de 60 denuncias penales ante la PGR por dinero que desapareció en la administración de Javier Duarte. Las denuncias de la auditoría van acompañadas de dictámenes que señalan a Tarek Abdallah como la figura principal. Y a partir de ahí, evidentemente, pues varios exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte que estuvieron al frente pues de estas dependencias, ¿no? Claro. Hablamos evidentemente de, por ejemplo, de Alberto Silva, ¿no? Que fue también diputado, ¿no? Es diputado. Y de 3 o 4 más, Edgar Espinosa, en fin, todos ellos que están protegidos por el Fuero Federal. Y también insistiría, también la investigación creo que debe alcanzar no solo a los funcionarios y políticos, sino finalmente a los que operan desde el ámbito privado y crean este andamiaje de fraudulento que permite que se desvíen recursos públicos. Y me refiero concretamente al despacho de este señor Víctor López Gachús en la absoluta impunidad al día de hoy. Bueno, creo que ya por ahí cerró su restaurante y esas cosas, anda quién sabe en dónde, pero hasta el día de hoy no lo alcanzó la investigación y cerraría. Si no, la investigación no llega a estos despachos que desde lo privado
crean este andamiaje, pues va a seguir pasando lo que pasó en Veracruz o lo que pasó con estafa maestra, claro, donde también se usan empresas fantasma, o lo que pasa en muchos estados, porque hay que recalcar, esto no ni remotamente solo pasó en Veracruz. No, por supuesto, este fenómeno se ha estado dando en cualquiera de los estados también del sureste de la República Mexicana, y tenemos ahí muy cerquita de nosotros Quintana Roo y todo lo que se está viviendo. Arturo Ángel, periodista de Animal Político, te mando un abrazo, gracias por tomarnos la llamada y platicarnos un poco acerca de esta investigación que ustedes también a través de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción pues están realizando en torno a Karime Macías y Javier Duarte de Ochoa. Gracias por tomar la llamada. No, a ustedes y con la invitación a que puedan revisar con detenimiento los reportajes y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Vamos del otro lado del estudio a despedir el espacio informativo.